¿Qué pasa, Survivors? ¿Cómo están, Survivors? Nuevamente aquí en el parque. Vamos a checar ahora unas cosillas aquí de supervivencia. Ya verán, cosas útiles que les van a hacer falta si andan solos por el monte, por la montaña. Les van a salvar la vida. Aquí empezamos, Survivors. Vámonos. ¿Qué pasa, Survivors, si en el monte o en el campamento se te llega a romper un dedo? ¿Algún dedo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Sería muy difícil, ya que como estamos en el monte y no tenemos alguna forma de regresar a casa rápido ni tener una solución, ahora les enseño una solución más rápida. En un campamento te rompes un dedo, se te ha dislocado un dedo y no tienes cómo llegar al hospital más cercano. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues bien, para eso vamos a utilizar un par de cositas, Survivors. Este par de cositas van a ser muy útiles. Una que va a ser una venda y vamos a conseguir dos palos, dos palitos, dos varas. ¿Para qué vamos a hacer esto, Survivors? Porque tenemos nuestros dedos rotos. Tenemos un dedo dislocado, un dedo roto. Entonces, si es uno, vamos a tomarlo así. Si son los del medio, vamos a tomarlo de esta manera. Siempre acompañado de uno más. Vamos a creer que es este dedo, el anular, con el que vamos a trabajar. Pues bien, vamos a entablillarlo, Survivors, porque esto tiene que ser un trabajo solamente así. Vamos a acomodarlo y con nuestra venda vamos a comenzar a trabajar. Yo sé que duele, sé que va a doler. Si alguna vez se han roto algún dedo, se darán cuenta que duele y duele bastante, bastante, bastante. Y es mucha la frustración que se tiene al momento de que se rompe un dedo uno. Se los aseguro que nunca les pase, de verdad que nunca les suceda. Vamos a vendar toda la parte, tratando de sujetar perfectamente el dedo junto con las dos ramas, para que haga una muy buena que se sujete perfectamente. Y así lo vamos a trabajar, Survivors, hasta poder llegar a algún lado donde recibamos atención médica. No es un trabajo 100% de médico ni profesional, pero con esto les aseguro que su dedo por lo menos bajará un poco la intensidad del dolor y no agravará para nada la situación. Así hasta terminar los Survivors. Esto es un entablillado de primeros auxilios, donde les va a servir bastante. Practíquenlo, háganlo, les va a salvar la vida. Pues ya prácticamente ya se vino la tarde. Ya está casi toda la tarde ya terminada. ¿Qué más podríamos hacer aquí en un parque? Hacer ejercicio. Sí, hacer ejercicio ahorita. Hacer zumba aquí, estaría perfecto. Una zumba. Sí, estaría bueno estar aquí en la zumba. ¿Qué pasa si tienes una herida en el cuello? ¿Qué pasa si en el monte o en el campamento te acabas de lastimar el cuello? Te acabas de hacer una herida. Pues rápidamente vamos a tomar de nuestro kit de emergencia una gasa. Esta gasa nos va a ayudar a mantener por lo menos la herida cubierta. Y con la venda vamos a hacer, no podemos, recuerden esto, no podemos hacer un torniquete en el cuello, ni mantenerlo con tanta presión. Así que solo vamos a mantenerlo de esta manera, suavemente, sin llegar a la estrangulación. Vamos a dar solamente una, dos vueltas. Y de aquí vamos a hacer lo siguiente. Por aquí. Acá. Tenemos que hacerlo de un movimiento rápido, pero que sea preciso solamente en la herida para sostenerla. Nada más. No necesitamos otra cosa. La herida se va a mantener tapada. Nosotros vamos a estar bien, porque va a estar cubierta. Y al momento de que nosotros ya tenemos
prácticamente ya todo lleno, todo esto. Y terminado. Vamos a hacer una terminación fácil y rápida. Así es como se mantiene una herida en el monte. Cuando la herida la tuviste aquí en el cuello y no puedes presionar sobre ella. Chéquese que toda la presión está aquí atrás, ya no está aquí en tu cuello. Y mantenemos la herida cubierta y sin temor a desangrarnos. Es muy buena salvavidas esto. ¿Qué pasa con el atragantamiento? Cuando sientes que te ahogas, algo se te atoró aquí en la garganta y no puedes ya respirar, empiezas a toser. Siempre y cuando, les vuelvo a repetir, la tos siga presente en un atragantamiento, todo es perfecto, todo está bien. Hasta ahí vamos perfectamente. Lo malo es cuando ya no puedes ni siquiera toser, ya te hace falta el aire, porque ya toda tu tráquea ya se tapó, ya se obstruyó. ¿Qué es lo que tienes que hacer si te encuentras solo en esos momentos? Estás en el campamento, estás en el monte simplemente y estás solo. Pues bien, ya cuando ya es demasiado y es sofocante ya el atragantamiento, lo primero que vas a hacer cuando te encuentres solo en el monte, vas a ponerte a gatas y lo siguiente que vas a hacer es colocar tus manos y dejar caer tu peso. Vas a dejar caer tu peso sobre tu pecho para que esto active como si fuera la técnica de Heimlich, pero es en automático. Dejas caer tu peso y en ese momento te aseguro que vas a botar ese objeto, ese pedazo de alimento que tengas en la boca. Este truco es muy bueno y salva muchas vidas, más cuando te encuentras por el monte en un campamento solo. Sigamos. Pues ya, prácticamente ya terminamos, ¿eh? Oye, ¿qué onda con los insectos venenosos? Pues mira, hay, ¿cómo te diré? Si hay varios insectos, la misma naturaleza te dice lo peligroso que llegan a ser, ¿eh? Pues es la misma naturaleza, llámese los colores que tienen algunos insectos, algunas arañas. La misma naturaleza te dice aléjate de ellos. He visto mucho y se ha visto mucho en películas que cuando te muerde una serpiente, te pica algún escorpión, algún alacrán o algo venenoso, lo primero es abrir la herida y succionar el veneno. ¿Lo has visto alguna vez? Eso es indudable, pero es lo peor que puedes hacer en tu vida, ¿eh? O sea, no puedes succionar el veneno porque al final del día es veneno. Así que lo primero es limpiar la herida, lavarla y esperar. ¿Esperar a qué? Por lo general el veneno empieza a reaccionar enseguida. Cuando te pica una abeja, lo primero es ponerte dura la piel. Lo segundo, si es muy letal o eres tú alérgico al veneno de la abeja, pues tan fácil como comenzarás a tener demasiada sed. Se cerrará aquí tu tráquea, se va a cerrar, te empezarás a hinchar. Eso es de que estás de verdad muy envenenado. Una de las cosas que se pueden lograr que no seas alérgico a esto es esperar a que tu paladar no se ponga color morado. Si es así, tienes aproximadamente unas 8 horas desde que te mordió, desde que te picó, hasta que llegues a una clínica. Así que es lo más recomendable es de que enseguida que recibes una mordida de algún insecto que tú no conoces y llevas tu móvil o alguien más va contigo y lleva su móvil, tómenle una fotografía, lava la herida y vete a un hospital con un doctor rápidamente. Si quieres esperar porque no puedes llegar ahí a ese lugar, espera 8 horas. Espera 8 horas y después de 8 horas tu paladar no se ha puesto morado, no tienes entumecimiento, no tienes fiebre, no fue tanto el veneno. Son algunas de las ideas, algunos de los tips que les puedo dar. Vámonos.
Pues Survivors, hasta aquí llegamos con estos tips, con estas ideas de supervivencia básica. Espero que les funcionen, espero que nunca les suceda esto, espero que nunca las tengan que ocupar, pero no está de más aprender algo, saber algo. Y pues nada, Survivors, estamos en línea. Sobrevivan. Sobrevivan. Vámonos, Dash. Vámonos.